y el futuro de la comercialización de energía en Colombia en las diferentes regiones del país. El tema territorial este año en esta jornada tiene un muy buen acento, entonces mientras organizamos bien dónde van a sentarse nuestros invitados especiales, vamos llamándolos. Empezamos con el doctor Andrés Horta, es el gerente general de la empresa distribuidora del Pacífico, DISPAC. Llamamos también al escenario al doctor Armando Cuello, el gerente general de la Compañía Energética de Occidente, asimismo al doctor Fernando Barrera, director de Barrera Red Economics Advisory, también al doctor Mario Rubio, secretario técnico del Comité Asesor de Comercialización, y al doctor Wilton Reyes, es líder de negocios regulados de Celsia. Vamos a tener en la moderación, mejor dicho, tenemos el honor este año de contar con la presencia de la doctora Blanca Liliana Ruiz, ahora en su rol de consultora socia de On Point. Doctora Blanca Liliana, adelante. Venga para acá, ya se le están sentando, vea, a sus conferencistas. Eso. Todo suyo el conversatorio, doctora Blanca Liliana. Muy buenos días para todos. Como siempre, José Camilo, un súper placer estar aquí en Asocodis. Yo no sé qué voy a hacer con todos estos hombres juntos, pero algo haré, ¿no es cierto? O los modero o me moderan. Bueno, como su nombre lo indica, en este espacio vamos a conversar del tema de comercialización de energía, la sostenibilidad del negocio de comercialización de energía y su futuro. Ya José Camilo afortunadamente esta mañana hizo una descripción muy amplia de cuál es la situación, así que nos va a ahorrar trabajito en este momento. Vamos a tratar de abordar 4 temas en la medida de lo posible, no nos podemos extender mucho para poderlos abordar todos. El primero, por supuesto, el tema de la situación financiera de la comercialización, el famosísimo, voy a repetir la frase de José Camilo, apagón financiero, pues que se advierte con la situación que está atravesando pues la actividad, y por supuesto vamos a conversarlo, vamos a escuchar a ustedes sobre sus impresiones al respecto. Vamos a conversar sobre el tema de la metodología de comercialización, que por supuesto está íntimamente relacionada con el primer tema. Vamos a conversar acerca de los temas de generación, de todo el tema de la situación que estamos atravesando, del déficit de energía firme, de las implicaciones que esto tiene en la contratación de largo plazo, etcétera. Y por último, vamos a conversar sobre el tema de competencia, pero unido a ese tema, vamos a abordar el tema del prestador de última instancia, figura que estamos reclamando desde hace muchos años, entonces sea una oportunidad para conversar al respecto. ¿Sí? Entonces, señores, empezamos por el primero, que es el tema de la situación financiera del comercializador. Yo voy a hacer una pequeña introducción primero, a contarles lo que ustedes saben muy bien, lo que no tengo que repetirles mucho, pero se los voy a tratar de resumir. Miren, con el arreglo institucional que hizo este país desde la Ley 142, desde hace muchos años, claramente se concibió la actividad de comercialización como una actividad independiente, se le endilgaron, se le asignaron una serie de responsabilidades muy grandes, muy fuertes, muy pesadas a la actividad de comercialización y por supuesto al comercializador, tales como el tema del recaudo de toda la cadena. El comercializador no recauda su pedacito, no recauda el 10% de comercialización, sino todos los costos de la cadena. El tema de subsidios, el comercializador asigna los subsidios antes de que se los paguen de toda la cadena, ¿sí? El tema de pérdidas, contrario a lo que se suele pensar, la regulación efectivamente le asignó la responsabilidad de la gestión de pérdidas al operador de red, al distribuidor, pero
claramente es el comercializador quien tiene que entrar a cubrirle al generador y al transportador y a todos los agentes hacia atrás la compra de esas pérdidas y el transporte de esas pérdidas, ¿no es cierto? Y de manera más reciente, aunque ya no tan reciente, se le ha asignado la responsabilidad de estabilizar la tarifa frente al usuario final cuando la tarifa se sale de madre, como se ha salido pues en los últimos años, ¿no es cierto? Son responsabilidades que a mi juicio, a mí no me están preguntando, pero se los voy a decir, trascienden ampliamente la capacidad de gestión de un comercializador, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que sabemos que esta serie de responsabilidades y en general la gestión de la comercialización se remunera a través de la tarifa del costo de comercialización, que representa más o menos entre el 10 y el 15% de la tarifa. Se supone que todos estos riesgos y que toda esta gestión va allí, y ahora nos encontramos con la revisión de la metodología, vamos a hablar más profundamente ahorita, una metodología bastante errática, bastante desafortunada, con unas implicaciones supremamente fuertes sobre el negocio de comercialización, porque de un mes a otro le quitan prácticamente el 50% de los ingresos a la comercialización, lo cual profundiza pues todo este tema de la situación financiera del comercializador. No me voy a detener mucho en el déficit actual de los 6.1, 6.2 billones de pesos, porque ya José Camilo lo explicó ahora ampliamente, por cuenta de subsidios, por cuenta de opción tarifaria, por cuenta de los constitucionalmente protegidos, etcétera. Solamente quería agregar a lo que dijo José Camilo, y es que con la experiencia que yo tengo en este sector, les puedo asegurar que aún cuando nos giren el cheque les giren, porque ya no soy de empresa, les giren el cheque de comercialización de 6.2 billones de pesos a los comercializadores, obviamente es súper importante que lo giren, obviamente es súper importante que llegue esa platica. Lo que quiero señalar es que eso solventa la situación de corto plazo, eso le ayuda a solventar la caja a las empresas de corto plazo, pero de fondo continúan los problemas estructurales, los problemas de base. Eso para decir que no necesariamente el tema se soluciona con los 6.2 billones de pesos y con el cheque en blanco, ¿no es cierto? Voy a empezar por los dos gerentes, ¿sí? Voy a empezar por Andrés y por Armando. Por supuesto, este par de señores todos los días enfrentan y gestionan estos negocios y les toca pensar cómo le van a cumplir al mercado mayorista, cómo le van a cumplir a sus usuarios, cómo van a sacar adelante este negocio, porque claramente prestamos servicios públicos y hay que prestarlos, sí, hay que prestarlos bien. Con este panorama que les estoy pintando y que pintó José Camilo esta mañana, si ustedes tuvieran que elegir, yo sé que en la vida real uno no puede elegir en estas cosas, pero si ustedes tuvieran que elegir, si yo les diera la posibilidad de decir, mire, ¿cuál es el problema más grande, más gravoso de estos que les estoy mencionando? O si tienen otro en la lista, lo sacan, sí, por favor. ¿Cuál sería? ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer para solucionarlo? Y si la solución es absolutamente urgente, de esas que uno dice, definitivamente no podemos esperar un minuto más, ya hemos esperado demasiado, ¿sí? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes? ¿Quién quiere empezar? Andrés. Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias al doctor Mansur por la oportunidad y al gremio de expresar pues, las realidades que nosotros vivimos como prestadores en las regiones. A su pregunta, doctora Blanca, realmente hablo por el mercado del Chocó. Sin duda todas las variables que usted ha mencionado, todas nos afectan la suficiencia financiera de este tipo de compañías, sobre todo en estas regiones que son pues, muy complejas. Sin embargo, hay que notar cuáles son las barreras artificiales que estas regiones tienen de manera natural. Si nos enfocamos en el Chocó, aquí se ha hablado mucho de la región Caribe, lo agradezco porque soy oriundo de la región Caribe, sin embargo, no se habla mucho de la región Pacífico. Si hablamos del Chocó, tenemos tasa de desempleo más alta del país, tenemos el índice de pobreza monetaria y multidimensional más alta del país, tenemos el índice de desocupación más alto del país, un departamento que no está interconectado prácticamente por tierra, no tiene carreteras, tiene solamente 2 carreteras hacia Pereira y hacia Antioquia. La mayoría de desplazamientos se realizan de manera fluvial,
ustedes saben cuál es el costo de desplazar unas cuadrillas de manera fluvial. Entonces, todas estas barreras, sin mencionar las problemáticas que usted mencionó, ya nos generan una presión de suficiencia financiera de la compañía que pues le instamos a los reguladores que tengan en cuenta pues esas complejidades que, si bien se hizo un avance en la 015, hablando pues de distribución, pues todavía falta un poco más tener ese esquema de diferenciación con respecto a este tipo de regiones. Ahora bien, en las que usted ha mencionado me quiero enfocar en dos. En la primera sería el recaudo, mantener un indicador de recaudo óptimo en el departamento, como lo he señalado, más pobre del país, es un reto enorme. Sin embargo, DISPAC históricamente ha mantenido unos indicadores, digamos que medianamente aceptables en comparación pues con otras regiones como la mía, la Caribe, digamos, donde soy oriundo, que tiene pues, digamos, las mismas problemáticas, pero con unos indicadores mucho más bajos. Sin embargo, para atacar o para mantener este indicador de una manera óptima que permita la suficiencia financiera pues, de las compañías, nosotros hemos planteado desde DISPAC la implementación del mecanismo de medición prepago. Creemos pues, que es una alternativa eficaz en este tipo, con este contexto que he dado de los usuarios del mercado que nosotros atendemos, de no solamente mejorar el recaudo, sino pues, de afectar indirectamente el indicador de pérdidas no técnicas, así pues como por también la cartera. Entonces, incluso estamos diseñando este mecanismo para DISPAC con un piloto de un 10% de los usuarios que estamos previendo denominar Recárgate con DISPAC. Obviamente hay que hacer una sensibilización y una difusión con el mercado y con los usuarios para que ellos pues, puedan entender cómo se desarrolla y se implementa este mecanismo y que particularmente es un gana-gana en la relación entre prestador y usuario. El otro aspecto fundamental, pues ustedes lo conocen, la alta exposición a bolsa. Venimos pues de unos precios en el 24 muy agresivos por todo el tema del mercado, pero sobre todo para el mercado de Chocó, hemos propuesto a corto y a mediano plazo dos soluciones. La primera, pues la revisión de la política de compra de la entidad, digamos en el momento en que yo asumo la gerencia, a través de una consultoría evidenciamos que tenía algunos riesgos y que no reflejaba las realidades actuales del mercado, por lo que podíamos tener algo de culpa, por así decirlo, en la no adjudicación de energías mediante contratos bilaterales. Y a mediano plazo, pues aprovechando que somos el segundo o la segunda zona con más pluviosidad en el mundo y con unos caudales, unos ríos impresionantes, adelantar todo el tema de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Las PCH en el departamento es fundamental. Para eso pues requerimos del músculo financiero de la nación, teniendo en cuenta nosotros que somos una empresa de la nación. Andrés, gracias. Armando, tú. Buenas tardes, ¿cómo están? José Camilo. Gracias al doctor Mercado que atentamente nos escucha. Buenos días. Buenos días a todos, la Ángela y a todos los del panel. Mira, yo creo que nosotros lo hemos escuchado, lo dijo José Camilo, lo dijeron, lo acaba de decir mi colega. Aquí el problema es territorial y social. No solo técnico y regulatorio, sino territorial y social. En zonas como las del Cauca, donde operamos nosotros dividimos el mercado en dos. Sencillo, gestionable y no gestionable. ¿Y a qué me refiero con esto? Tengo en la mitad del departamento del Cauca, puedo ingresar a hacer mis labores operativas, mis labores de pérdidas a cobrar, y en la otra mitad del Cauca no podemos ingresar. Y te doy algunas cifras. En los mercados gestionables tenemos las pérdidas por debajo del 10%. En Popayán en el 8.8%, en el Bordo en el 6%, en Santander de Quirichao en el 7%. Pero en las zonas no gestionables, las pérdidas están por encima del 40%. Con zonas como Miranda, Corinto, Suárez, Argelia, donde las pérdidas sobrepasan el 70%. Entonces, ¿eso qué dice? Que el operador, el comercializador, hace su mejor trabajo en las zonas donde puede gestionar. Hemos invertido en los 15 años que lleva CO por encima de 800.000 millones de pesos, a razón de 90.000 al año, con programas sociales que han atendido más de 35.000 personas. Hemos bajado las pérdidas del 42, donde las tomamos, al 13. Eso para decir que no es un tema de si sabemos operar o no, de si somos eficientes o no.
sino de que hay un problema social, un estallido social en la región que al comercializador, que es el que al final le toca ir a poner la cara, a prestar el servicio, le toca enfrentar y asumir unas responsabilidades para las que no estamos preparados. Entonces tenemos una tarifa general para, digamos, todo el territorio nacional, pero en zonas donde no entra ni siquiera el ejército de la Fuerza Armada, tenemos que entrar nosotros a prestar obligatoriamente el servicio y a hacer inversiones y a ir a cortar la luz y a hacer cortes donde hay sobrecargas en los circuitos. Y esto, digamos, que hace que nuestro servicio sea muy costoso, pero a la vez inviable de prestar. Entonces, digamos que basándonos en esa generalidad en el Cauca, que sé que la tiene Chocó, que sé que la tiene, hay muchas regiones en el país donde tenemos un problema de Estado, un problema social que los comercializadores hoy asumimos de manera integral y no debería ser así. No debería ser la empresa privada, el comercializador de la zona, quien asuma unos problemas de Estado o de toda la nación donde estamos hoy en día. Entonces, otra cifra adicional, nosotros este año nos han robado 80 carros operativos, 80 carros de operarios, nos han retenido brigadas, los secuestros han subido casi un 300%, lo que hace y afirma que lo que tenemos en una zona como la del Cauca es un problema social que va mucho más allá de una regulación. Entonces, mirar esto como un benchmarking, como dijeron ahorita, o revisarlo por regiones, creo que es el camino. Nosotros nos estamos apegando de algunos temas que están en la regulación, como los decretos que tenemos para las áreas rurales de menor desarrollo, para las zonas de difícil gestión, y de eso nos apoyamos para poder que el Estado de alguna manera nos reconozca esas pérdidas en esas zonas donde nosotros no podemos entrar. Pero definitivamente aquí lo que tenemos un problema es social, Ángela, y creo que tenemos que ver cómo lo miramos, no solo desde el frente de energía, que se hace muy evidente porque todo el mundo reclama la energía. Entonces a nosotros, a los comercializadores, nos toca llegar, como se dice, a todo el mundo, a toda nuestra región. Todos nos exigen, todos nos piden y nosotros tenemos que ir a atender esas zonas donde nadie más entra. Entonces los comercializadores vivimos en carne propia el problema real en las zonas del país donde no llega, digamos, el resto de servicios públicos. La energía llega y la gente lo exige, la gente lo pide. Y parte de la problemática nuestra son, digamos, los cultivos ilegales, minería ilegal, marihuanales. Entonces, atendemos, digamos, todo tipo de mercados con una tarifa como si viviéramos en Bogotá o en Cali o allá donde el doctor Mansur, en Cartagena, en alguna zona. Ok. Entonces, creo que el tema hay que mirarlo de esa manera, coger las regiones, partirlas por pedazos, revisar cómo es que vamos a atender como Estado, como país, esas zonas donde tenemos tantos problemas y donde queremos arreglar uno, que es el servicio de energía eléctrica. Ok, muchas gracias, Armando. Me quedo con dos mensajes. El primero es que claramente una cosa que sabíamos hace tiempo, pero ha sido difícil implementarla, el tema del prepago vuelve y juega en el tema de gestión del recaudo. Tú sabes que nosotros con el prepago no nos ha ido bien. ¿Les ha ido bien? No nos ha ido bien. Nosotros lo que hemos hecho y con lo que nos está yendo bien en las zonas donde, vuelvo y digo, podemos ingresar, es con los AMI. Hemos desplegado más de 70.000 medidores AMI. Este año hemos conectado 8.000 medidores AMI que te ayudan a poder prestar un servicio y a poder controlar las intervenciones que hagan en tu red. Entonces hemos inventado diferentes estrategias para poder resolver uno de los problemas grandes que son las pérdidas de energía. Eso me alegra. Igual hay que reconocer que hay muchos mercados que les ha ido muy bien con el prepago, ¿no es cierto? Y que está íntimamente relacionado entre otros, pero no tenemos tiempo de detenernos en esto, en el tema de AMI, ¿no es cierto? Ahora, y me quedo con el tema de que efectivamente los problemas son de un calado que trascienden ampliamente la regulación, lo cual no significa, voy a completar si no lo dijiste de esa manera,
que la regulación tenga que ser caso omiso de esa realidad, ¿no es cierto? Pero hay temas que trascienden la regulación claramente, temas más de política pública, temas más de otro orden, ¿no es cierto? La Ahora, regulación lo te debe, tengo tener, dos, lo te debe tengo- tener en la cuenta 100%, es al revés, no es que haga caso omiso, tiene que tenerlo. Y en te consideración. tengo para poder continuar con los otros panelistas dos malas noticias. La primera, con el tema de pérdidas, es que justamente en el proyecto de ley el gobierno está proponiendo no reconocer las pérdidas no técnicas. Y la segunda, que con el estudio de distribución que acabó de hacer la UTP, están proponiendo no reconocer las pérdidas adicionales en los mercados que las tienen, ¿no es cierto? Entonces, para que lo tengamos en el radar, porque eso es bien delicado y bien importante. Ahora paso a Fernando y a Mario, con su gran experiencia, obviamente Fernando con su amplio recorrido en este sector y Mario ahora pues como secretario del CAC. Miren, vamos a hablar un poquito de generación, enseguida voy contigo, Wilton. ¿Y por qué de generación? Porque claramente lo que sucede arriba en la cadena, incluyendo generación, impacta directamente abajo la comercialización, a los comercializadores y a los usuarios. Hay evidentemente, así a ratos le echemos tierrita al tema, hay evidentemente un riesgo inminente de racionamiento de energía. Claramente la energía firme del sistema no ha crecido con la celeridad y al ritmo que crece la demanda, ¿sí? Situación que va de mal en peor, que tiende a empeorarse en los próximos 4 años, lo cual le pega directamente, no solamente pues al tema de la posibilidad de poder brindarle la demanda, atender la demanda de todos los usuarios, sino al tema de contratación, ¿no es cierto? Por un lado. Por el otro lado está en ciernes pues el tema de la subasta 2930, que entre otras hace poco ya la aplazaron otro poco de días, ¿no es cierto? Paralelo a esto, la comisión ha venido, y aquí la preocupación fundamental en este momento es el tema de contratación de largo plazo y de altos niveles de exposición a bolsa, ¿no es cierto? Paralelamente, la comisión y el ministerio ha venido expidiendo una serie de normas, no me voy a detener en todas porque la lista es larga, ¿sí? Me voy a detener en 3, bueno, y en 4, que son bien delicadas para este sector. La una es el decreto, que se me olvida el número, aquí lo tengo, pero no importa, que obliga a los generadores a contratarse el 95%. Las otras dos son las 101.066 del año pasado, las 101.069 de este año, que modifican pues el tema de precio de escasez, que crean el precio de escasez inferior, que modifican la liquidación, que impacta a los 3 mercados por esa vía, ¿no es cierto? No solamente confiabilidad, sino bolsa y contratos, que introduce una cantidad de bulla y de sucio y de incertidumbre en el mercado, ¿sí? Salió hace 15 días más o menos la 110 tratando de remediar en algo esta situación. Entonces, con ese contexto y conscientes, súper conscientes, repito, de que lo que sucede en generación se traslada aquí, ¿sí? Yo quiero conocer de Fernando y de Mario la visión al respecto, ¿sí? ¿Cómo ven la situación? Bueno, muchas gracias, doctor José Camilo, muchas gracias a todos. Yo estoy aquí de sustituto de Marta, pero de Marta Aguilar, que era la invitada original, pero pues encantado de poder compartir con ustedes. Me voy a referir al cargo por confiabilidad primero. Yo creo que con el cargo hemos empezado a confundir un cargo para confiabilidad con el tema de contratos. Entonces, cuando se hizo el cargo en su día, se hizo que fuera una cobertura, pero no porque se quisiera que fuera una cobertura, sino que era la manera en que se podía instrumentalizar el cargo. Pero ahora estamos empezando a confundir cargos con contratos y cosas de ese estilo, y ya tenemos 2 precios de escasez, y ya tenemos una resolución que me ha hecho volverme a leer la álgebra de Baldor para poderla entender, porque Dios mío santísimo, el montón de fórmulas que tiene la última propuesta de resolución es increíble. Pero bueno, lo que les quiero decir es, estamos perdiendo un poco como el rumbo con respecto al cargo y estamos volviéndolo un instrumento de cobertura de precios. Eso da miedo,
Eso da miedo porque cuando uno va a hacer una subasta, lo que más quiere es quitarle incertidumbre al mercado, porque la subasta reflejará la incertidumbre que hay en el mercado. Y si además de esa incertidumbre hay una incertidumbre regulatoria en cuanto a que no sabemos muy bien si ese es nuevo, la resolución 069 funciona o no, no sabemos muy bien si en realidad se podrán expresar claramente las distintas primas para distintos precios de escasez o no. Hacer una subasta así es de una complejidad alta. Y las últimas subastas no han salido bien, como ustedes saben, porque también hemos pervertido un poquito el producto de energía firme, en el sentido de que ahora pues existen muchas plantas solares que claramente no aportan energía firme en el sentido de energía firme del cargo por confiabilidad. Ahora podemos decir que ese servicio sí sirve y que hay que remunerarlo, pero entendido como energía firme, como la hace el cargo por confiabilidad, no es así. Entonces tenemos ese problema en cargo y yo creo que lo vamos a experimentar y hay que agarrarse bien, bien duro para ver qué sale de esta subasta. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y en el tema de contratos, lo que sí es claro es que el precio de contratos viene subiendo bastante. Entendemos que a todos nos gusta mucho el tema de contratos porque parece ser que es más barato que la bolsa, pero en media no tendría por qué ser así. Pero ya ha venido subiendo sistemáticamente. Ustedes mírenlo de verdad, desde que se hicieron las subastas de renovables, pues el precio de contratos ha subido bastante en el mercado mayorista. Entonces, ¿qué queremos hacer con contratos? Yo la propuesta que he hecho un poco es tratar de bajar el límite de usuario regulado, para tratar de ver si el mercado regulado es un poquito más pequeño y si logramos contratar todo el mercado regulado. Otros países de la región siempre han contratado el mercado regulado y nosotros hemos sido como reticentes a hacerlo, pero yo creo que es el camino que hay que tomar, el mercado contratado con cero riesgos. Yo te puedo hacer una interpelación ahí, porque Claro. es que sí me genera curiosidad el tema. ¿Tú crees de verdad, Fernando, que bajando el límite es la solución? En un país que tenemos un déficit de energía firme y que además la energía firme que tenemos así no tuviéramos déficit, porque es que el problema no se generó ahorita, ¿sí? No se materializa en contratos, porque hay plantas que por su costo variable, las térmicas, no van a contratos. ¿Tú Es crees parte que de con- la solución, es parte de la solución. La segunda parte de la solución es el tema de lograr vender. ¿Por qué las térmicas no venden contratos? Entonces, tenemos que tratar de entender qué tipo de contratos les encajan a la generación térmica. Yo también he hecho una propuesta en ese sentido, y es tratar de tener cierta variedad de contratos y tratar de que la demanda regulada compre parte de estos contratos. La única manera en que vamos a lograr aumentar la oferta de contratos es conseguir que las térmicas se metan a vender contratos, porque hoy día es un mercado netamente de las centrales hidráulicas y del carbón. Entonces necesitamos que también el gas, que también los líquidos, de alguna manera vendan contratos. ¿Eso significará precios de contratos más altos? Pues sí, pero en realidad, si lo vemos hoy día y tenemos un déficit de contratos, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Y un déficit de energía firme, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que ir, yo creo que por fases, encajando el mercado retail con el mercado mayorista, el mercado al detalle con el mercado mayorista. Entonces yo diría que ese es un poco, y me limito a eso para no tomar mucho tiempo, pero yo creo que el camino es un poco tratar de no confundir confiabilidad con contratos y de lograr que las centrales de energía térmica también vendan contratos. Perfecto, gracias, Fernando. Mario. Aló, muy buenas tardes. José Camilo, muchas gracias por la invitación y lo mismo a la Junta Directiva de Asocodis. Y para mí es muy bonito estar acá porque es que estoy con dos empresas miembros del CAC y las empresas miembros del CAC son elegidas por el mercado cada año y no solamente eso, Lili, sino que es que Fernando fue de los creadores del CAC hace 25 años, con quien hemos tenido muy buenas conversaciones. Antes de responderte la pregunta, yo sí quiero comentar que cuando José Camilo habló al inicio, yo estaba que me mordía la lengua porque decía, no, espérate, hay que dar los datos con más contexto todavía. Y aquí voy con esto. Voy a opción tarifaria. Hoy son 2.4, 2.5 billones. La verdad es que no se sabe porque no se cargan esos saldos en el SUI, entonces no hay un repositorio oficial de los saldos. Pero José Camilo, si la comisión nos saca la resolución 70, o sea, la 038, el niño que íbamos a enfrentar en el 2024 iba a llevar losa exactamente ya. Hacia allá íbamos. Y a ellos sí le agradezco mucho, o sea, cuando llegué y vi que estaba Luis Fernando, que estaba Diego, que estaba Gerson, Antonio no ha llegado y Medardo no está acá, todas las discusiones que se dieron para
parar la opción tarifaria y poder entrar al niño sin generar saldos. Se iban a generar los saldos de la J. ¿Qué se ha logrado recoger? Antes de la 038 son los informes del CAC que le tenemos que pasar a la CREC. Se llegó a saldos de 5.1, pero 2 meses antes que subieran los PBs en 19%, se llegó a 6 billones de pesos de saldos de opción tarifaria. El mecanismo ha funcionado y cuando este mecanismo se sacó, ¿qué se esperaba? Muy parecido como pasó en gas. Salieron las opciones tarifarias y había ahí un valor que se podía bancabilizar, aquí era el COT para bancabilizar. Yo ahorita te cierro la pregunta y rápida. La otra tiene que ver con subsidios. Sí, José Camilo, somos conscientes que todavía faltan 2,4 billones de pesos por pagar, pero con respecto a la situación antes de las 180 del 2014, acuérdate que no remuneraba ni un solo peso. Y hoy está el CFS y gracias a la gestión que ustedes hicieron, está el decreto también de cesión de derechos económicos. Nosotros en gas no pudimos sacar eso. O sea, estaba ya casi firmada a cambio de gobierno, no la pudimos sacar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los saldos se certifican, pueden buscar esa liquidez en el mercado financiero, pero aparte de eso se está cobrando el CFS que le ayuda a recuperar parte del descuento que se hace en eso. Ya con eso, simplemente ahora sí te comento esta parte. La ley 142 y 143 definen que la actividad de comercialización es la compra y venta de energía para el usuario final. O sea, es muy escueta, ¿no, Fernando, lo que nos dice ahí? Y eso prácticamente lo que te tiene que decir es, ¿y tú dónde vas a comprar? Si todos estuviéramos contratados y estuviéramos en niveles muy bajos de exposición a bolsa, las discusiones de cómo se forma el precio en la bolsa no pasarían por la demanda. Y hoy la demanda está muy metida en esas discusiones porque le inquieta los valores a que llega el precio de bolsa. Esa es la primera que hay ahí. Entonces, ¿por qué no hay suficiente energía contratable? Tú dijiste, la demanda ha crecido por encima de lo que ha crecido la generación. Sí, tal cual. En los últimos 24 años la demanda ha crecido en un 100% y la potencia en generación creció en un 60%, 66% más o menos. Pero la potencia asociada a energía comercializable, es decir, a hidroeléctricas de embalse y a plantas a carbón, ha crecido por debajo. Entonces a uno le dicen, Mario, resulta que es que tenemos estrechez de oferta y demanda. No, no es estrechez, es escasez de oferta comercializable para poder ir a conseguir contratos a precios que te pueden dar las hidráulicas y el carbón. Y el carbón no hay que satanizarlo, desde lo técnico. Me quiero desviar un poco desde la parte política, pero desde lo técnico necesitamos expansión de plantas a carbón que lleguen y puedan poner contratos. Nos vamos a la 066 y 069. Cuando salió esa resolución y la mirábamos, uno decía, aquí están comprometidos alrededor de 97 gigavatios diarios de plantas que tienen hoy obligaciones de energía en firme, plantas existentes que se vencen en noviembre del 2028. Y decíamos, listo, si ellas no van a contratos, ¿cuál es el problema? Porque va a haber un techo. No hay mejor resolución definitiva, no hay mejor resolución de consulta que una resolución definitiva. Cuando salieron todos los números, la sorpresa que todos nos llevamos es que en la forma como las plantas de precios de escasez inferior empezaban a perder ingresos a medida que el precio de transacción en bolsa superaba el precio de escasez inferior, hacía que varias empresas dijeran, yo no voy a poner un contrato para después de noviembre de 2028. Lili, hoy está la resolución que tú dices, 701-110. No es la solución perfecta, pero es una buena solución. Es una buena solución que nos permite en este momento, se están mezclando dos mercados, y esto yo sí les digo es, cargo y contratos, como lo decía Fernando, eran mercados por aparte. Acá se están mezclando dos mercados para poder facilitar la contratación y poder facilitar mejores resultados en la subasta. Es una solución pragmática, no es una solución perfecta, pero creo que es una solución que como mercado, después de haber hablado yo con más de 10 empresas, entre el viernes y hoy, y con gremios, y de las reuniones que han tenido en la comisión, y aquí agradecerle a William y a toda la comisión porque han abierto las puertas para co-crear, es una solución que se está apoyando y hay plazos para comentarios hasta mañana. No sé si te responde ahí lo que tú querías decir, dame palo, dame duro, lo que quieras ahí, pero creo que yo doy duro. Son debates que tenemos que dar. Mira, aquí cuando uno llega a los eventos, a mí sí me gusta que hayan diferencias, porque es que las diferencias uno crea, uno construye. Cuando no hay diferencias y todos pensamos lo mismo, quiere decir que de pronto no todos, solo una persona está pensando. Cuando hay dos personas que piensan diferente, también quiere decir que al menos una persona también tiene que estar pensando ahí. Entonces, hoy estamos en unos momentos muy delicados, donde no se tiene el ENFIC que se necesita, no se tienen los contratos que se necesitan. Lo más delicado es, y yo ahí sí no comparto una cosa que dijo Fernando, y es, para mí sí es necesario que las plantas
que hoy llaman de precios de escasez inferior, vayan a cargo. Por una sencilla razón, Fernando. Si yo soy una planta que va a ir a vender contratos y no puedo generar esa energía, sea por un mantenimiento, sea porque no tengo el embalse, la razón que sea, tengo que ir a comprar esa energía en bolsa. Y cuando toda la demanda está techada con el cargo, mira, sabemos en ese momento cuál es el precio máximo que hay para que las personas de política de riesgo digan el precio que tú puedes poner por ese contrato, sea en CICEP, sea en Derivex, sea en el MSCI de la bolsa, sea a tal precio. Si no hay cargo, ¿cuál es el precio de segundo nivel que hay? Entonces tú vas a encontrar una desnaturalización de los contratos, como ya se está dando, de contratos por diferencia o momentos donde el riesgo lo termina tomando el que menos lo sabe gestionar, pero la necesidad de contrato lo lleva allá. Entonces, estamos en tiempos delicados, hay que dar conversaciones incómodas, que es algo que tú y yo hemos hablado, y hay que construir, pero hay que construir ya. O sea, esto lo necesitamos ya, hay que pasar a la acción. Entonces, Lili, adelante. Gracias, Mario, no te voy a dar palo, simplemente, simplemente me quedo, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo, y lo que dijiste, Mario, me quedo con el tema de que hay que buscar la forma de que las térmicas pongan contrato, porque las vamos a tener y las necesitamos, además, ¿no es cierto? Sí. Señalar pues que de aquí para arriba, Fernando, puede que del 2030 en adelante el panorama cambie, pero de aquí para arriba lo que vamos a ver es precios de energía altos para que nos preparemos, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo también con el tema de la 110, corrige en algo, eso es crónica de una muerte anunciada, eso se había dicho, pero bueno, digamos, hemos perdido tiempo precioso, apuntes, resoluciones, sacando y corrigiendo, pero bueno, que en un momento que no tenemos tiempo para perder, pero esperemos que esto en algo despeje el panorama de la subasta, porque igual el panorama de la subasta está enredado por otras cosas, ¿no es cierto? Recuerden que falta todo el tema de la discusión del cargo por confiabilidad de las existentes, todo el tema de los puntos de conexión, etcétera, etcétera, pues. Pero voy a pasar a Wilton. Wilton, tu jefe no vino, pero estás tú aquí haciendo presencia, muchas gracias por hacerlo. Queríamos aprovechar pues a Celsia justamente porque está en toda la cadena, tiene todos los negocios, ¿no es cierto? Y en particular con el tema de generación, vuelvo y repito, porque le pega derechito al usuario de la comercialización. No te voy a preguntar lo mismo, te voy a cambiar un poquito la pregunta, pero en esencia es lo mismo. ¿Cómo ven ustedes el panorama de cara a la próxima subasta, por un lado, con todo esto que hemos conversado? ¿Sí? ¿Qué tanta fe le tienen a la subasta? Por un lado, ¿y cómo ven el panorama en estos 4 años? Porque la subasta es para el 29-30, ¿no es cierto? Y aquí se nos juntaron el hambre y la necesidad, se nos juntó un tema de déficit de energía firme, ¿sí? Que obviamente le pega mucho más a lo que ya traíamos, al tema de contratación y por supuesto al precio de la energía. ¿Cómo está viendo Celsia el tema? ¿Qué visualizan ustedes? Y bueno, primero que todo, un agradecimiento a José Camilo Azocodis por la invitación a este panel y poder compartir la mirada que tenemos de Celsia de este tema de comercialización y en general de la situación del país energética. Mira, lo primero que estamos viendo es nosotros, Mario, si vemos un problema de estrechez en este momento, está afectando claramente los contratos. En este momento el mercado en general, en el agregado, está contratado entre un 70 y un 75%, cuando a esta altura, antes, en años anteriores, pues esto estaba más o menos 10% hacia adelante. Y el tema claramente tiene que ver con disponibilidad de oferta. Esto en parte ha sido motivado por, uno, el atraso de proyectos, y dos, acá quiero recoger el mensaje de Fernando, y es las señales de política y regulatoria que no generan confianza. Estoy muy de acuerdo con los puntos relacionados con la 066 y ya para referirme en particular a la subasta, que cómo la vemos, mira, nosotros con este proyecto de resolución 701-110 que en este momento estamos analizando, vemos que se corrigen gran parte de temas que estaban incluidos en la 066, no todos quedan cubiertos, pero sí se resuelven una gran parte. Y pensamos que esto le puede dar un buen espaldarazo para que haya una buena participación en la próxima subasta. Somos optimistas en que sí van a haber proyectos que van a participar activamente, pero todo va a depender en adelante
los ajustes que se hagan al cargo, las señales que se sigan dando desde parte del ministerio y en general de cómo esto el mercado lo pueda percibir. O sea, un mecanismo como el cargo que está diseñado para dar señales de largo plazo, cuando comienza a distorsionarse y a mezclarse con el mercado de contratos, genera una señal terrible desde el punto de vista de inversionistas. Entonces, nosotros en general vemos esto positivo, pensamos que es un adelanto, un avance importante este proyecto de resolución y confiamos en que sí va a haber una buena participación en la subasta del año entrante. Respóndeme que es que tengo mucho interés en saber cómo ves estos 4 años. Mira, ¿Sí visualizan problemas? Sí, mira, nosotros de aquí al 28 y todo esto se originó en la 66, bueno, no solamente en la 66, también hay que mencionar acá todos los problemas asociados a los atrasos de los proyectos, al tema de las consultas previas, los temas ambientales. Ahora tenemos un problema relacionado con la congestión en la red y la asignación de puntos de conexión. Y todo esto necesita ser resuelto, Lili, para que puedan entrar toda esta generación que se necesita para los próximos años. Mira, para tenerte una cifra, en el 2024 debían entrar en operación 5.700 megavatios y entró apenas el 25%. Entonces, acá hay un tema y es que si no trabajamos todos en conjunto, instituciones del sector y empresas, para poder hacer que todos estos proyectos entren rápido, vamos a tener un panorama difícil en los próximos 4 años. O sea, el reto acá es buscar la manera de que estos proyectos que están en este momento en ejecución puedan entrar rápidamente. Me veo optimista y me alegra, yo no soy tanto, pero sí, ojalá suceda, porque es que aquí el problema no es solamente que entren las plantas oportunamente, sino que el sistema, la red la pueda recibir, ¿no es cierto? Pero esperemos que sí. Cambiemos de tema, un tema que es de alto interés para este público, el tema de la metodología de comercialización. Vamos de arriba a abajo. Yo pues no me voy a poner colorada con lo que voy a decir, claramente esta metodología, bueno, de entrada, yo soy de las que pienso que en general ni la regulación ni la política pública y en general el sector ha logrado dimensionar después de 30 años lo que implica comercializar energía. De verdad, yo insisto que tiene unos riesgos súper pesados, riesgos que por lo demás ya se materializaron, ¿no es cierto? Dicho esto, ahora la Comisión nos propone la modificación pues, del CE, de la metodología de remuneración, una metodología a mi juicio y con todo el respeto, pues aquí que está William, bastante miope, que desconoce en lo profundo justamente eso, cómo funciona este negocio, se aleja completamente, ¿sí?, que claramente tiene una intención, una función objetivo y es disminuir la tarifa como de lugar y si no prestamos atención por el mismo camino va a distribución con ese estudio que acaba de entregar la UTP, ¿sí? Esa es la consigna, hay que disminuir tarifa y venga motilemos como haya que motilar, de un día para otro, de un mes para otro, si hay que disminuir el 50% de los ingresos de esta gente, pues se los disminuimos, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Esa metodología, aparte de que no hicieron la tarea completica de revisar cómo está el negocio de comercialización, cómo es que funciona esto, cómo está esta cancha después de una pandemia por lo demás, ¿no es cierto? Se fueron simplemente, digo yo, a revisar las cuentas, a revisar la función el modelo de eficiencia y listo, y eso es lo que da el 45%. Aparte de que no hicieron la tarea general, en ya la específica hay 2 problemas gravísimos. Lo uno es que están excluyendo cuentas de costo y gasto absolutamente inherentes a la prestación del servicio, ¿sí? Nosotros el sector, no teníamos contabilidad regulatoria, ya se organizó pues el tema y hay unas cuentas pues dedicadas a la regulación, a cómo hay que reportar,
pero ahora resulta que la responsabilidad es de los agentes de la forma en que reportamos y se ha armado todo un barullo pues impresionante sobre ese tema. A tal punto pues que están excluyendo una cantidad de cuentas que, repito, son inherentes. Y con eso, para que me entiendan, no quiero decir que es que los comercializadores le están pidiendo a la comisión que le remuneren a diestra y siniestra todo lo que se gaste. No, pero hay que tener mucho cuidado cómo se hace el trabajo de depuración. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es muy gravoso, es el modelo, es la función. Si uno, claramente no hay modelo perfecto. Siempre que nos sacan el modelo, siempre le ponemos el pero, ¿sí? Pero hay unos más imperfectos que otros, ¿no es cierto? Este es uno de ellos. Si uno no logra en la forma funcional tratar de traducir, de leer, de interpretar cómo es que funciona este chuzo, cómo es que funciona este negocio, pues claramente lo que va a salir ahí pues es basura, eso pues no dice nada, ¿sí? Y la combinación de estas cosas adicional porque estos dos problemas que les estoy mencionando es el tema del costo fijo, pero adicional está el otro paquetico del costo variable de los márgenes, que yo creo que eso es histórico en este país, histórico como me decís vos a mí, histórico de este país. Yo creo que nunca la regulación ha logrado capturar ese hecho y ahí sí que la cosa también es grave, ¿no es cierto? Porque la lectura que está haciendo el regulador de cómo se tasa ese riesgo de cartera en el mercado es bastante lamentable, la verdad. Eso no nos calca, no calca la comercialización, no calca la profundidad del problema en ciertos mercados, ni aún de los mercados sanos, ¿sí? Entonces voy a empezar con los dos señores gerentes. No les voy a tocar en este momento el tema general de la comercialización, voy a enfocarme en el tema de recaudo, que es un tema delicado, ¿no es cierto? Yo soy de las que pienso que el tema de recaudo es un tema endémico en muchos mercados, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ustedes para gestionar eso? ¿Qué hacen ustedes? Ya nos dijiste ahora pues del tema de prepago. ¿Cómo hacemos para salir de esa situación? ¿Qué necesitamos de la regulación? ¿Qué es lo que la regulación no está viendo para que los lea ustedes de manera adecuada? ¿Qué vamos a hacer? ¿O no hay nada por hacer? Espero que sí haya pues, ¿sí? Voy a invertir el orden, dale. Sobre la tan mencionada tarifa, metodología de comercialización, yo creo que no, aquí sobre la metodología que hemos visto, yo creo que sobre eso espero y estoy confiado que la CREG ha seguido trabajando con los comentarios que le hemos enviado, con los comentarios que salió de la SIC. Espero que hayan trabajado sobre esos comentarios porque definitivamente es ya el apague y vámonos. Si la tarifa sale como la hemos visto, nosotros los comercializadores que estamos en zonas tan complejas, pues no vamos a poder prestar el servicio. Y ahí, digamos que cuando uno mira esa metodología, y repito, la que hemos podido ver, ve que desconoce muchas realidades del país, que es a lo que me he referido y quiero ser muy, muy preciso en eso, y es desconoce y deja por fuera actividades, primero, que son esenciales para la prestación del servicio, como por ejemplo la comunicación y pedagogía en zonas étnicas, en zonas rurales, como es los costos financieros de una alta cartera, que es lo que nos estás contando, como lo son provisiones por riesgo público. Y ahí voy, nosotros, como les dije, nos han robado 80 carros este año. Eso quiere decir alrededor de que 6.000, 8.000 millones de pesos que le ha tocado a nuestros contratistas pagar, ¿quién lo termina asumiendo? Entonces, ese tipo de cosas que se les salen de las manos a nuestros contratistas, a nosotros como empresa privada, son temas que se tienen que recoger en una tarifa de comercialización, porque es el riesgo al que estamos expuestos nosotros al tener que ir a atender esas zonas tan complicadas del país. Entonces, el modelo actual, con el factor de eficiencia, tiene una premisa que no es real, y es que todos los mercados en Colombia son iguales, y que atender Argelia es lo mismo que atender Medellín y que atender Bogotá, y eso no es una realidad. Entonces, eso lo que va a hacer, como lo dice, es que nos baje la tarifa y que no nos permita prestar un servicio adecuado en zonas que
lo exigen aún más por todos los problemas sociales que ahí tenemos. Entonces, ese factor de eficiencia debería incorporar muchas variables como lo son el número de usuarios, la dispersión geográfica, la composición étnica y cultural, los riesgos de seguridad, los niveles estructurales de pobreza e informalidad. Y ahí sí entender si esa empresa que opera en esa zona tan complicada es o no eficiente en esa zona complicada, no comparado con zonas donde no son comparables. Entonces creo que eso tiene que tenerse en cuenta para poder sacar una tarifa de comercialización que nos obligue a ser eficientes, muy eficientes, pero de acuerdo a las condiciones de nuestra zona y de nuestro territorio donde estamos obligados a prestar el servicio. Porque si nosotros pudiéramos decir el mercado y partirlo, yo nada más presto el servicio en estas 3, 4 zonas, pues tendríamos un mercado muy diferente y unos factores de eficiencia muy distintos. Entonces, cuando me hablas del recaudo, el recaudo, ¿qué hacemos nosotros? Pues uno, tenemos medidores AMI, donde puedes cortar, pero en las zonas donde podemos poner esos medidores AMI. Cuando yo me refiero a zonas que no son gestionables, no quiere decir que no las gestionemos, quiere decir que de la manera tradicional como se gestiona un mercado, nosotros no tenemos la alternativa. Entonces nos toca hacer acuerdos con la comunidad, acuerdos de pago con la comunidad, acuerdos de nivel de prestación de servicio de acuerdo a unos parámetros, y ya eso no está escrito en la regulación, ya son acuerdos bilaterales con unos clientes que básicamente te ponen unas condiciones porque simplemente no te permiten entrar y no te permiten operar. Y te bloquean y te salen a la Panamericana y te toman tus estaciones operativas. Entonces son unas condiciones bilaterales prácticamente con un mercado que no mira la regulación y no existe para la regulación. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El recaudo, yo te puedo decir, el recaudo nuestro está en unos niveles, como lo digo, no tan graves. El problema no es tanto del recaudo, sino pérdidas y no poder gestionar esos mercados. Y digamos que empresas empresas privadas que tenemos acceso a buenos créditos, pues podemos algo sobrellevar la carga financiera. Lo que no estamos pudiendo llevar es los sobrecostos que tenemos por entrar en estos mercados tan complejos y las pérdidas de energía que estamos teniendo en estos mercados. Si la tarifa de comercialización nos ahonda el problema y nos dice, no, espérate, que es que ahora los mercados buenos no te van a pagar lo que te están pagando, sino la mitad de lo que te están pagando, que queda como prestamos el servicio y cómo asumimos esa carga social que no nos corresponde, repito, pero que nos obliga a atender. Entonces creo que ahí está el dilema, y yo creo que si uno se para de parte del regulador que quiere bajar las tarifas, que quiere que todos seamos eficientes, que todos seamos más competitivos, y creo que está bien, pero ¿cómo lo hacemos en las zonas tan complicadas como la de Chocó, como la nuestra, como la de Putumayo, las zonas del Caribe que ya tienen un tema histórico, yo creo, en eso? Entonces, Okay. ese es el tema. Entendido, Armando. Mario, ya voy contigo. Andrés. Sí, de manera muy rápida por el tema de tiempo. Nosotros adolecemos de las mismas problemáticas que expresa acá el colega, pero para no ahondar en las mismas problemáticas, sin duda, y para apuntar a la pregunta precisa, ¿qué hacer con el recaudo? Pues obviamente tenemos que cambiar el modelo, ¿no? Tenemos que apuntarle al tema de la comercialización a distancia a través de la implementación del AMI. Sin embargo, pues nos hemos visto frenados por esa limitación que trataba el 56 de la 2099 de la imposibilidad de trasladarle el costo de la medición al usuario. Sin embargo, afortunadamente, para nuestro parecer, la Corte Constitucional pues ha declarado inexequible esa prohibición, por lo que pues sí se insta desde estos mercados problemáticos al que el regulador pueda contemplar ese costo de la implementación AMI, no solamente en el cargo de distribución, sino también en el cargo de comercialización. Además de ello, avanzar, digamos, en la telemedida y en la facturación electrónica y recaudo electrónico. ¿Cuál es el principal problema, por ejemplo, de Chocó? Vamos a implementar la facturación y recaudo electrónica. Tenemos un solo proveedor de Internet en todo el departamento, que es la empresa Azteca, que llega vía fibra.
Y cada vez que los problemas sociales pues, se agudizan, no solamente con los grupos al margen de la ley, sino con las mismas comunidades de negritudes e indígenas, pues estas mismas comunidades cortan el suministro del Internet y tenemos incluso por semanas el departamento sin Internet. Entonces, ¿cómo garantizamos un recaudo ahí electrónico con esta complejidad de este departamento? Y en segunda instancia, pues ya tú me estás haciendo con mala cara por el tiempo. Sí, esa una posibilidad, el tema del Starlink. Estamos corticos de tiempo. Sí, sí, sí. Ya voy a empezar a acosarlos a todos, no solamente a ti. No, termino con eso para que puedan los demás compañeros intervenir por el factor de tiempo. Digo, Andrés, Mario, enseguida voy contigo. Bueno, antes de responderte la pregunta, simplemente dar una aclaración. Wilton, yo no dije que no había problema de estrechez. Lo que dije es que hay escasez en energía comercializable. Ahora sí, y sí hay problema de estrechez. Mira, nosotros en el CAC hicimos estudios que fueron para la comisión y aquí hay dos, te lo voy a separar en dos componentes. Los costos que te tienen que remunerar y la frontera estocástica bajo la cual te define el factor de eficiencia. En los costos, no voy a ahondar, vean la presentación que hizo la CREG el año pasado. Creo que Javier Lucero ha hecho un trabajo en contabilidad regulatoria muy importante. Los ajustes que se requerían ahí se lograron llevar a través de los cargos deltas que ustedes vieron, o gran parte de los ajustes en los cargos deltas, porque ahí sucedió una cosa, Lili, y es que habían 8 cuentas que era un Pareto. O sea, cuando a ti te dicen, es que no nos están reconociendo tantas, o sea, tanto, eso estaba en 8 cuentas. Y esas 8 cuentas, había unas que estaban mal imputadas, porque estaban cargando los costos que se tienen para recaudo, lo están llevando donde no era, pero ya había comisiones arriba de los costos. Lo segundo ahí es tener en cuenta que, y me encantó lo que tú dijiste, no es reconocer lo que hay. Si ven el video del taller de la comisión donde Javier Lucero explica todo lo que hizo y lo que cruzó con el FS01 y los diferentes formatos de la Super, se encuentra que también en conceptos reconocidos hubo costos que cayeron que no eran. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, como sector, o sea, dar esas discusiones, como nos pasó a ti y a mí en la 202 del 2012, que nos llevaron inclusive a una contabilidad regulatoria a nivel de auxiliares contables. La otra tiene que ver con la frontera. Nosotros contratamos en el CAC a Hernando Mutis, doctorado en econometría, y ¿qué logramos hacer? Con respecto al primer documento de la tecnológica, que fue creo que el de la circular 087, se le dijo a la CREC, tiene problemas de multicolinealidad, tiene problemas de autocorrelación, tiene problemas en ciertas variables. La tecnológica corrió un nuevo modelo, lo publicó, Hernando volvió a hacer el análisis, dijo, ya termino acá, tiene unos problemas de optimización, tiene unos problemas en software. Tuvimos 2 reuniones con la comisión, así, con libro abierto con la tecnológica, y al final las cuestiones quedaron fue que los ajustes que requería el modelo, si bien están en la forma funcional del modelo, ya eran ajustes que tenían que ver con los algoritmos que se estaban usando, y eso ya es entre econometristas, eso ya no se la hay. ¿Cuál es mi gran deuda con ese modelo? Y te lo voy a decir así ya que está acá SEO. Pienso, y lo hemos dicho a la comisión, que el modelo no interiorizó correctamente los costos medios de prestación del servicio en mercados que tienen grandes problemas con las áreas especiales. 3 empresas principalmente, SEO, Afinia y Aire. Y cuando tú vas y miras, los resultados que dio el modelo son de las más bajas, porque eso no se pudo interiorizar ahí. Corrimos más de 1050 modelos de frontera estocástica, más de 150 modelos de EDA, y no pudimos llegar a un mejor resultado. Y Lili, te cierro con esto. Si las empresas comparan los resultados de eficiencia media entre el modelo que está en la 180 del 2014 que lo hizo la Universidad de Antioquia y el modelo de la tecnológica en esta, a la gran mayoría de empresas el factor de eficiencia medio es el mismo. ¿Cuál es la gran diferencia que hay ahí? Y eso le hemos dicho a la comisión. Haga el mismo tratamiento de la 180 del 2014, que se reconozca el límite superior en un determinado nivel de intervalo de confianza. Eso puede ayudar a solucionar el problema de que estadísticamente no se esté computando la eficiencia que es. Pero todo eso te lo quiero decir porque sí que hemos entrado a las entrañas del modelo, los costos, nos hemos reunido con la comisión, sabemos que hay muchas cosas por mejorar y sí nos inquieta que los resultados, sabemos que con los problemas de caja que tienen las empresas, termine afectándolas mucho más. Ok. Yo quiero decir algo.
A ver, primero que todo, mis descargos. Yo he sido consultor de Azocovis para esto, entonces, pues, quiero hablarles de la metodología, más que de los resultados. Cuando yo fui comisionado, me acuerdo que una de mis grandes frustraciones es que no conocíamos ni las cuentas de las empresas ni los datos. No había datos en esa época, doctor Mansur, usted se acordará, no sabíamos ni de DES, ni de FES, era muy difícil. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Entonces, yo lo que pensé es, hombre, tenemos que coger los modelos más interesantes del mundo, que son obviamente basados en contabilidad regulatoria, y empecé a pedir el cuento de contabilidad regulatoria bajo una premisa muy sencilla, y es que yo decía, saber los costos de las empresas no es difícil, lo que es difícil es saber los costos eficientes. Esa es la labor del regulador. Lo que me he encontrado ahora es que no sabemos los costos. Esa es la verdad. Y ustedes están hablando esta mañana, hablaban de unidades constructivas en distribución. Y yo pienso, pero ¿qué unidades constructivas ni qué carajo? Si sabemos las cuentas, pues podemos remunerar lo que está costando y hacerles análisis de eficiencia. Pero no sabemos las cuentas. Entonces, si no sabemos las cuentas bien, si no hemos imputado bien, pues ¿qué ejercicio vamos a hacer? Pues un ejercicio, basura entra, basura sale, con todo respeto. Porque es que no sabemos bien, y cuando yo veía las empresas, veía que unas imputaban unas cosas un año, al año siguiente las imputaban en otro sitio. Entonces, no hay esa disciplina que yo le atribuyo a la división regulación-supervisión. Porque es que sí debería verse todos los años, oiga, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las cuentas? O un auditor debería contarme cuáles son los AOMs de distribución y cuáles son los de comercialización. Pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué va a salir de aquí? Pues todo lo que dice Mario, vamos a poner un intervalo de confianza, vamos a poner unos outliers, vamos a hacer un no sé qué, y ahí nos vamos acomodando. Pero al final, si no tenemos cuentas, señores, olvídense de hacer benchmarkings de AOMs en distribución o en comercialización. Gracias. Yo no tengo tiempo de replicar, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, pero no me corresponde en este momento. Sí. Venga, tengo dos últimas preguntas, ¿las puedo hacer, José Camilo? Voy a cambiar el orden, tengo dos preguntas corticas, o una apenas, pues. Miren, es que se nos quedó un tema por fuera, que es el tema del prestador del PUI, del prestador de última instancia. No, entonces cerremos, no nos alcanzó el tiempo. Ok. Bueno, entonces, señores, se les agradece, ha sido una conversación chévere. En la próxima oportunidad hablamos del PUI y la profundización de la competencia que se nos quedó. Wilton, no te alcanzamos a escuchar tu parte, pero muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los participantes, la doctora Blanca Liliana. El tiempo apremia, nos vemos aquí 2 en punto, el almuerzo es en el Salón Buenos Aires, a la salida va a haber personal del club que los orienta hasta el salón donde será el almuerzo. 2 en punto, nos vemos acá. Viene un conversatorio muy interesante, es herramientas para garantizar la asequibilidad al servicio en todo el país. Como dijo el doctor Mansur, va a estar Tomás González, va a estar el doctor Juan Benavides, va a haber la moderación a cargo de Germán Castro, Contralor Delegado de Minas y Energía de la Contraloría General. Acá nos vemos.